¿Me puede repetir la frase que utilizó la presidenta Dori en su rueda de prensa del viernes anterior? Ella no se aferra al cargo. Que no se aferra Yo al no cargo. me aferro al cargo. No se aferra al cargo. No se aferra al cargo, y ayer la señora ha presentado una solicitud de medidas cautelares en contra nada más y nada menos que de el máximo organismo dentro de la función legislativa, que es el Pleno de la Asamblea. La señora es presidenta nada más y nada menos que del primer poder del Estado, pero por muy presidenta que ella sea, no está por encima del Pleno de la Asamblea. ¿Saben por qué? Porque el legislativo, el parlamento, nos guste o no, y esta frase yo siempre le suelo repetir, porque además los parlamentos, los congresos, las asambleas en todos los países del mundo siempre están desprestigiadas. Esto no es que solo ocurra acá en Ecuador. Ha habido casos inéditos en donde sí la asamblea del país ha tenido cifras interesantes, positivas, que correspondían, digamos, a la producción legislativa, pero eso también pasó en este país en un momento supremamente especial. O sea, cuando en aquella elección del 2013 Correa le ganó a Lasso, creo que dándole 2-1, y donde Alianza País, liderada por Correa, metió 100 de 137. Entonces, ahí había una producción legislativa superlativa, porque claro, no solo tenía mayoría absoluta, sino que tenía mayoría calificada, control absoluto del parlamento, pero un control que le dio el pueblo. O sea, no es que Correa cogió y se adueñó de la asamblea y puso a los 100 que le dio la gana. No, no, los 13 millones de electores en este país decidimos votar, y ahí ustedes decidieron que la mayoría sea verde, ¿no? Digo, decidieron ustedes porque yo en esa época no era muy adepto a ese color político, pero eso pasaba en esa coyuntura. Claro, había un presidente muy popular que arrastró a toda su lista de candidatos y ganó una mayoría abrumadora, ¿no? Pero esa es la democracia. Hoy tenemos un sistema de repartición de escaños distinto, producto de las reformas al Código de la Democracia que promovió el morenismo con todo el trujillato, con Luis Verde Soto a la cabeza. Esto también yo lo suelo decir a ustedes varias veces, porque no tenemos que olvidarnos de esos pasajes de la historia. Estos congresos atomizados y los consejos cantonales atomizados, como el que tuvo Yunda, que terminó volándole la cabeza, son el resultado de las reformas electorales que promovió el gobierno de Moreno y el trujillato. Entonces eso tampoco hay que olvidarse. Pero por muy desprestigiado que sea este parlamento, esta asamblea o congreso, es el congreso que tenemos, es la asamblea que tenemos, es la que elegimos nosotros los ecuatorianos. 137 legisladores que no están ahí de casualidad, ni que llegaron ahí por voluntad propia, sino porque ellos se presentaron con la venia de sus organizaciones políticas como candidatos, y nosotros fuimos a las urnas e inocentemente les dimos el voto. ¿Ya? Muchos de ustedes probablemente ya no se sientan representados por quienes llegaron al parlamento, otros sí. Otros sí. Digamos, hay legisladores en un cuerpo colegiado de 137 que obviamente se destacan por encima de otros. Hoy vamos a tener la primera entrevista con uno de esos legisladores, precisamente. Yo no tengo por qué ocultarlo. Para mí es uno de los mejores parlamentarios que ha tenido este país desde el periodo legislativo anterior. Se trata de Pavel Muñoz. Con él vamos a conversar sobre esta crisis política que está viviendo no solo la Asamblea, sino el Ecuador en su conjunto. Y claro, de 137 hay excepciones, ¿no? La regla, digamos, no siempre va a ser la inoperancia, la ineficiencia, la ineficacia o la corrupción. Siempre hay excepciones, y creo que el caso de Pavel Muñoz es una de esas excepciones. Es un extraordinario legislador, además de un político con una amplísima experiencia, ha sido secretario de Planificación, entre otras cosas. Suma con su segundo periodo al hilo como parlamentario, y ya le preguntaremos sobre qué tipo de salida le damos a esta crisis. Crisis que con esta acción que ha presentado el día de ayer la presidenta de la Asamblea, yo considero que se agrava. Porque, a diferencia, y por qué le decía al profe, léame nuevamente esa frasecita que mencionó la señora presidenta en la rueda de prensa de la semana pasada, porque está demostrando todo lo contrario a lo que ella dijo la semana anterior.
Y es interesante porque además en este documento que lo presenta con firma suya y la del procurador de la Asamblea Nacional, que es un doctor, señor de apellido Salazar, por acá tengo el nombre, Santiago Salazar, que es el procurador judicial de la Asamblea, que es quien suscribe el documento junto a Esperanza Guadalupe Llori. Ella termina involucrando incluso a los medios de comunicación y a los periodistas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, entre tantos medios que ella cita, no escapa Radio Pichincha. ¿Saben por qué? Porque en esta radio se ha entrevistado a distintas voces a favor y en contra de su dirección y de su presidencia en la Asamblea. Y una de las tantas voces que se ha entrevistado está la de Esteban Torres, que en el último diálogo que mantuvo aquí con nosotros, él decía que la señora Llori debería dar un paso al costado. Entonces, por citar frases como la del legislador Esteban Torres, la señora Guadalupe Llori dice que hay medios de comunicación que están abonando o aupando la desestabilización de la Asamblea Nacional. ¿Qué dirá del resto de colegas suyos, no? Si a esta hora me parece que no hay una sola bancada en el Parlamento que no esté pidiendo la conformación de una comisión ad hoc para evaluar no solo la presidencia de la señora Llori, sino a esta hora a los 7 integrantes del CAL, donde están los 2 vicepresidentes y los 4 vocales, y también las comisiones, y quienes presiden las comisiones, para ver también cuál es la productividad que ha tenido la Asamblea. Ayer me contaban que por fin, imagínense, después de 10 meses, ¿ya? Por fin está listo el informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Por fin. O sea, ese es el nivel de productividad que tienen también las comisiones. Habría que ver qué es lo que pasa con estas salas especializadas. Y hay un detalle adicional. En donde se hace el trabajo legislativo, no es en el Pleno. El Pleno es finalmente donde se someten a votación, a debate y votación, los proyectos de ley, las mociones, las resoluciones, etcétera, que se elaboran en los despachos de los legisladores, y las reformas de las leyes que se elaboran en las comisiones, que están conformadas por 9, por 11, por 12, por 13 legisladores, dependiendo del número. Ahora son 15 en total las comisiones especializadas. Ahí es donde se hace el trabajo. Ahí es donde los legisladores incluyen sus aportes, sus observaciones, modifican, cambian, arreglan, algunos ratos también empeoran los textos, pero es en las comisiones donde está el trabajo legislativo. Y después, esos informes pasan al Pleno, donde finalmente se debate y se vota. En segundo debate, hay primero y segundo debate, ¿no es cierto? Pero es en el Pleno donde se vota, nada más. Pero el trabajo legislativo se hace en las comisiones también tienen que ser evaluadas. Digamos, si van a un proceso de evaluación total de la Asamblea, de una vez evalúan todo, ¿no? Como les decía ayer, estamos a un año y pocos días más, un año, un mes, de que se renueven las autoridades de la Asamblea. O sea, la señora Llori no es que se va a quedar 4 años como presidenta de la Asamblea, los señores que conforman el CAL no es que se van a quedar 4 años, ni las comisiones es que se van a quedar, o sea, Villavicencio no se va a quedar 4 años como presidente de fiscalización. Deberían, en teoría, porque así dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución, su periodo durar 2 años, es decir, hasta mayo del 2023 ellos deberían cumplir sus funciones al frente de la presidencia de la Asamblea, CAL y comisiones. Y ahí vamos a un nuevo proceso de reestructuración, que vamos a ver si es que pasa eso en mayo del 23 o si es que pasa en los próximos días, ¿no? Pero todo esto tiene un origen, y creo que eso tampoco nosotros podemos perderlo de vista ni dejar de recordar, porque ayer lo mencionaba nuestro primer invitado, Carlos Rabascal, que el gobierno daría la impresión de que no comprendió el resultado del 7 de febrero. Es cierto que Lasso gana la elección presidencial, pero el mapa político del Ecuador se define en la primera vuelta, el 7 de febrero. Ese 7 de febrero, en el que Lasso alcanza poquito más del 19%,
Y eso, entre, digamos, muchísimos rumores, dudas, hipótesis de fraude por parte de la gente de Pachacutic, que le peleó en el Consejo Nacional Electoral en un show horrible, espantoso, que lo vimos además en señal abierta, transmitido a través de las webs del CNE, un espectáculo bochornoso en donde Yacu Pérez y Guillermo Lasso se dijeron de todo, y después terminaron casi que juntándose con un solo objetivo, ¿no? Que era evitar el triunfo de la Revolución Ciudadana y lo que hasta hoy en día termina siendo como la ley de vida de todas las organizaciones políticas en este país, que es evitar el regreso del correísmo. Qué importante que es eso para el Ecuador y para las organizaciones políticas que abonaron a la victoria electoral de Guillermo Lasso. Y los medios de comunicación, que están más preocupados que cualquier otro partido político de evitar el regreso del correísmo. O sea, acá, como decía Rabascal ayer, acá no nos interesa reducir la pobreza, invertir en infraestructura, construir escuelas, colegios, hospitales, dotar de medicinas, como también nos dijo Miguel Ángel Crespo ayer, médico despedido del IES, ya que los hospitales públicos en este país no tienen ni paracetamol. Entonces no nos importa que la gente se muere en los hospitales, porque nuestra ley de vida es evitar el retorno del correísmo. Y para evitar el retorno del correísmo, porque con el correísmo no podían pactar, porque eso decían los pazares, los vivancos, las postas, etcétera, decidieron juntarse el agua y el aceite. Creo, Pachacutic y la izquierda democrática, las verdaderas izquierdas se juntaron nada más y nada menos que con un gobierno demócrata popular, con un gobierno demócrata cristiano, con un gobierno neoliberal. Se juntaron los de Pachacutic y los de la ID, más un poco de independientes que ellos bailan al son que le toquen. Son más o menos como yo, que bailan todo igualito. Les ponen merengue, bailan igualito. Les ponen salsa, bailan igualito. Así son. Ya, a mí me ponen rock y bailo igual que bailar una cumbia, les cuento. Estos son igualitos. ¿Ya? Ustedes dan fe de eso, ¿no? Yo no sé bailar. Pero estos bailan igual. Entonces, gobernó Creo y les pusieron a bailar y vinieron corriendo a bailar al son de Creo, ¿no? Vino César Monge y juntó a todos estos y dijo, no, es que como dice Pazares, como dice José Hernández, como dice Carlos Vera, los de la Posta y tal, con los correístas ni a la esquina. Y resulta que el otro día, Francisco Jiménez a Jorge Ortiz, que es otro de los periodistas que se dedican a derrochar bilis en los micrófonos, pero es que los correístas, ¿qué le pidieron? Le dijo a Francisco Jiménez, nuevo ministro de gobierno. Y Francisco Jiménez le dijo, los correístas no nos pidieron nada. ¿Qué dijo Lasso 5 días antes? Que hubo asambleístas, y después con nombres y apellidos lo señaló, y con el nombre de las bancadas, que le habían pedido hasta plata. Ministerios, viceministerios, gobernaciones, pagando $2 millones por los ministerios y los viceministerios y las direcciones y no sé qué. Y después vino Bruno Segovia en estos micrófonos y dijo que Guadalupe Zori puso a todos los tenientes políticos de su provincia. Y Francisco Jiménez le dijo a Jorge Ortiz, los correístas no nos pidieron nada. Pero con esos que no les pidieron nada, no les dio la gana de pactar. Y también en ese mismo momento, 14 y 15 de mayo del 2021, a sus aliados naturales, a los socialcristianos, les mandaron con viento fresco. No les dieron ni siquiera una vocalía en el CAL. A los que le ayudaron a ganar la elección. ¿Se dan cuenta el nivel? Entonces viene, por ejemplo, y ayer me acordaba, veía una entrevista de Patricia Estupiñán. Ella es una de las brillantísimas periodistas que tiene en su staff Revista Vistazo. Y le escuchaba en una entrevista en la que, además, la señora no se guardó nada para elogiar a María Paula Romo, de quien dijo, tenemos aquí como invitada a alguien que no necesita presentación. ¿Qué va a necesitar presentación? Alguien del nivel de María Paula Romo, ¿no? Que dejó la vara tan alta, según Tania Tinoco.
Y ahí dijo que César Monge, en una jugada maestra, bloqueó al PCC y al correísmo y puso a Guadalupe Sori, la perseguida, la no sé qué, la no sé cuánto, ídola total Guadalupe Sori. Ahí están los resultados. Hasta Creo pide ahora comisión para evaluar a Guadalupe Sori. Jugada maestra. Ese es además el nivel de analistas y de periodistas que tenemos en este país. Dicen nomás cualquier cosa que se les ocurre. En fin, así están las cosas. La señora Sori dice que no se aferra al cargo, pero presenta una medida, una acción, ¿no?, para permanecer en el cargo. Quiere una medida cautelar de un juez ordinario en contra, nada más y nada menos, que del primer poder del Estado, que le está exigiendo cuentas. Este es un tema político, la salida a este entuerto es política y tiene que resolverse en la arena de la política. Ya basta de trasladar todo debate político a las cortes. Ya basta de querer que los jueces resuelvan los problemas que tienen que resolverse, en este caso, en el pleno de la Asamblea Nacional, en el hemiciclo parlamentario. Presidenta Sori, usted no da la cara al país, porque además, desde que es presidenta, a este medio, por ejemplo, de comunicación, no ha venido nunca. Ay, por cierto, el viernes anterior, la señora Sori despidió a 50 personas de la Asamblea. ¿Para qué? Para meter a su gente. De la cara, y así no da la cara a los medios, no da la cara a los periodistas, no da la cara al país, de la cara a sus colegas, a los asambleístas. 7:29. Vamos a cerrar con temas locales, porque este año, a pesar de que a mucha gente no le gusta recordar, ni revisar, ni estudiar la historia, los pichinchanos y los ecuatorianos estamos tratando de celebrar por todo lo alto una fecha que es histórica. Los 200 años de independencia, los 200 años de libertad de este territorio que hoy en día se llama Ecuador. Desde la prefectura de Pichincha se ha hecho un cronograma, un programa de eventos que tienen que ver mucho con lo cultural, con lo artístico, con lo histórico, con lo académico también, para celebrar el bicentenario. La prefectura viene desde hace más de un año recordándonos permanentemente que este es el año del bicentenario, 24 de mayo del 2022, 200 años de aquella batalla de Pichincha, que selló el camino que veníamos trazándolo desde antes para conseguir la libertad y la independencia. Pero resulta que en Quito, el municipio, bueno, antes teníamos un alcalde que no conocía la ciudad, ese Rodas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que su mismo consultor político, don Jaime Durán Barba, dijo, me traje a un muchacho que vivía en México que no conocía Quito y lo hice alcalde. Bueno, antes teníamos un alcalde que no conocía la ciudad, hoy tenemos un municipio que no conoce Quito. Y ponen en la fachada de su complejo arquitectónico una lona, nada más y nada menos que con las cúpulas de la hermosa, porque esa sí es hermosa, preciosísima Catedral de Cuenca. Esta lona está en la fachada principal del municipio de Quito. Si ustedes van, como yo, a tomarse un helado en las bajos de la catedral, van a encontrarse con esta lona que está en la fachada del municipio. Ustedes dirán, ahí está, ¿no? Esa es la lona. Y ahí está el ponchero con su mandilcito en donde tiene publicidad del alcalde Santiago Guarderas. Para los que dicen que no, que esa lona está desde hace un año ahí, no, esta foto es actual porque dice Santiago Guarderas de alcalde, el mandil del ponchero. Los poncheros que además son parte también de las tradiciones y la cultura quiteña, ¿no? Han querido justificar de que sí, que el bicentenario es una fiesta nacional. Sí, es una fiesta nacional. Pero la lona está puesta nada más y nada menos que en la fachada del municipio de Quito. Eso nada más.